con la segunda parte de los, los sonidos que vas escuchando son que van entrando más Sí, colegas, ya que no te distraigan. lo Adelante. recuerdo de ayer. Sí, gracias. Em, Vamos a ver ahora, bueno, les agradezco que me acompañen. Y lo primero que vamos a ver ahora vamos a hablar sobre las sustancias y agentes cancerígenos. eh, y después les voy a hacer un comentario sobre, bueno, el libro. Vamos a hacer una presentación en sociedad del libro de la guía que hemos sacado y que ayer han conocido en parte, ¿sí? Y si nos queda tiempo, hablaremos sobre un tema que me parece que no deberían ignorar, o por lo menos deberían conocer de dónde viene, que es un sistema de comunicación de peligro. Pero solo si queda tiempo. Si no queda tiempo, se los nombraré y lo buscarán por internet o eventualmente buscarán algunos videos de la superintendencia en donde, bueno, buscaron a alguien que sepa, no había, estaba yo, me dijeron, de un paso al frente, y bueno, y ahí hay videos donde les cuento de qué va la cosa, pero es muy vuelo de pájaro. Comencemos entonces con las sustancias cancerígenas, sustancias agentes cancerígenas, ¿sí? Ah, no, 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 no. No, de aquí. Está ahí, está ahí, está ahí. A ver si ahí se ve. en- Ya bloqueamos a Mercedes. Ahí se ve en pantalla de Sí, se ve computadora. perfecto. Sí, sí. Bueno, comencemos. Eh, vamos a hacer un pantallazo en donde vamos a tratar de ir también a los orígenes de todo esto, no simplemente quedarnos en la en la punta externa del ovillo. Así que tal vez vamos a recorrer conceptos o ideas que muy probablemente la gran mayoría de ustedes ya tienen, pero necesitamos socializar. En principio, el problema de las sustancias cancerígenas, el problema de los cánceres inducidos, a nosotros nos va a importar desde el punto de vista, nos importan todos, pero nos importa ahora desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Em, Tienen varias etiologías, tienen varias barreras que pasar para poder realizar eso. Vamos a ir viendo algunas y vamos a ver alguna parte que tiene que ver con genómica, con genética, no muy profunda, no se asusten, no va a hacer eso, pero de todos modos ahí se viene el, el torbellino de texto, ¿sí? Como ustedes saben, conocen, el crecimiento celular es controlado por ciertos genes dentro de cada célula. Y el cáncer eh, se desarrolla cuando las células del cuerpo comienzan a crecer sin control y sin funcionalidad. Ustedes saben que en promedio las células del cuerpo, aunque muchas tienen una gran tasa de reproducción, pero en promedio tienen 50 eh, posibilidades de replicación, ¿sí? Luego de eso, por distintos mecanismos, algunos de ellos los vamos a ver ahora, digamos, fallecen y son reemplazadas por su progenie, ¿sí? Em, Cuando hay cambios que afectan el crecimiento celular, bueno, ahí puede aparecer el cáncer. ¿Cuáles son los principales genes que cumplen un papel en la aparición de este problema? Quiero que guarden un poquito o anoten por ahí esto, porque vamos a ver a vuelo de pájaro esto. Oncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores del ADN. A menudo, digamos, esto ocurre, digamos, el cáncer ocurre cuando dentro de estos tres factores, más de uno ha fallado, aunque no es
improbable, y después verán por qué, no es improbable que con solo uno que falle ya exista la probabilidad de desarrollar el cáncer, ¿sí? Los oncogenes, a ver, partemos de los protooncogenes. Todos tenemos, y les cuento, bueno, seguramente lo saben, todos tenemos protooncogenes que son como aceleradores, son como marcas en el genoma que ayudan a la célula a dividirse para crear nuevas células o mantenerse vivas en cuanto a la producción de algún tipo de proteína o enzima que necesiten para continuar con su vida interna, ¿no? Cuando ese protoncogen muta, y vamos a ver por algunas causas, puede ser que haya demasiadas copias suyas y entonces, bueno, puede activarse cuando no debe hacerlo. Y en ese momento, cuando el protoncogen muta, y pasa de no a sí, se convierte en un oncogen, ¿sí? Y cuando esto sucede, la célula sí o sí comienza a crecer en forma descontrolada y, como le digo, sin cumplir su función, lo cual da lugar al problema que nos conjuga hoy. Los oncogenes pueden activarse de las células por distintos modos. Vamos a verlos a vuelo de pájaro. Una es, obviamente, esto, las variantes y las mutaciones. Eh, Puede ser que algunas personas eh, tengan dentro de sus códigos genéticos ya oncogenes ya encendidos. Sí, puede ser, aunque puede ser también que este oncogen ya encendido esté al lado de una secuencia que em, que, ¿cómo es? Está al lado de una secuencia que codifique para alguna proteína que no tenga importancia. Entonces el oncogen encendido no va a tener ningún problema. Puede ser que el oncogen completamente encendido esté delante de una secuencia que codifica para una proteína que luego tiene que ver con la producción de una enzima que acelera la producción de em, em, colesterol, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eventualmente, eso no es un cáncer. Tener colesterol alto endógeno no es un cáncer, pero puede estar producido por un oncogen, por un protooncogen que se encendió y que se convirtió en oncogen y que está, está imbricado, está interactuando en una larga cadena de procesos por los cuales terminamos viendo otra patología que no tiene nada que ver. Y puede ser que ese protoncogen esté encendido justo al lado de un intrón, o sea, de una parte del código genético que habitualmente no se expresa y que si se expresa es separado por el ARN mensajero. Entonces, no necesariamente que esté el oncogen ahí encendido todo el tiempo va a ocasionar el cáncer. Ahora sí, si está al lado de un lugar que no tiene que ver con estos dos últimos que yo les dije, es probable, muy probable que sí lo haga, ¿sí? Estos cambios pueden ser heredados o pueden ocurrir durante la vida de la persona cuando hay un error al copiar el gen. Y estos errores pueden ser por cuestiones que son absolutamente genéticas, pueden ser también epigenéticas, o pueden ser por cuestiones ambientales, como también vamos a ver y básicamente nos preocupa ahora. Los cambios epigenéticos, como les decía, ¿no? Las células, estoy escuchando ahí algunos micrófonos abiertos. Las células, digamos, normalmente tienen formas de encender o apagar los genes que no tienen que ver con los genes en sí mismos, sino con el medio circundante, con el pH, con la presencia de alguna proteína o de alguna enzima, ¿sí? Eh, por ejemplo, diferentes grupos químicos pueden unirse al material genético, ya sea ADN o ARN, y afectan la activación de un gen. Em, y esos cambios epigenéticos pueden provocar la activación de una oncogen. ¿Se acuerdan ayer cuando hablábamos para algunos de los metales, para varios de ellos en realidad, de un mecanismo
de toxicidad que tenía que ver con la capacidad de unirse a los grupos sulfidrilo SH negativo, ¿sí? Bueno, esa capacidad de algunos metales y algunas sustancias en general son las que podrían llegar a tener que ver con esta relación, ¿sí? De estos cambios epigenéticos. O también los ordenamientos cromosómicos, que son los cromosomas, bueno, son como son largas hebras, muy larguísimas. Y cuando se tienen que ir desenrollando y el proceso de copia es muy complejo, es muy bueno, pero es muy complejo, a veces en el proceso de copia hay algún tipo de error reparable o a veces no, ¿sí? Y esto podría colocar al gen que funciona como una especie de interruptor de encendido junto al protoncogen. A ver, ¿qué quiero decir? El encendido capaz que estaba encendido en una proteína que es necesaria para el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Entonces ese gen va a estar habitualmente encendido, ¿sí? Ese gen que está justo antes de toda la secuencia que codifica para una proteína que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa. Ahora, si lo cambiamos de lugar, si se cambia de lugar y va a parar a un lugar donde no tiene que estar, bueno, puede ser que ese gen de encendido, si se junta a un protoncogen, lo convierta en un oncogen y genere esto, ¿no? Que la célula de nuevo crezca de forma, eh, digamos, de forma eh, completamente desordenada y sin ningún tipo de funcionalidad. También existe la duplicación de genes como mecanismo. Algunas células tienen copias adicionales de un gen, algunas veces lo hacen por seguridad, pero otras veces cuando es en demasiada cantidad pueden producir una intensa cantidad de proteína. Algunas veces se ha visto que esto está vinculado con cambios heredados, eh, eh, pero dice aquí, no obstante, yo les quiero mostrar cuál es la fuente, que nos dice, no obstante, la mayoría de los cambios relacionados con los oncogenes son adquiridos durante el curso de la vida de una persona en vez de ser heredados. Esto es algo que nos va a importar por el tema específico nuestro de las sustancias y agentes cancerígenos, ¿no? También el problema de esto puede iniciarse con los genes supresores de tumores. Los genes supresores de tumores habitualmente están en las células y lo que hacen es parar, es desacelerar, es cuando la célula por algún tipo de cambio epigenético o algún tipo de cambio en los tejidos o en el pH o en algún tipo de cuestión de algo que lo rodea o su membrana, comienzan digamos, a tener un estadio en donde crecen rápido, estos genes lo que hacen es bajar la intensidad de crecimiento. Y si no pueden hacerlo, lo que hacen es eh, volar desde adentro de la célula, ¿no? O sea, hacer la muerte, generar la muerte celular, ¿sí? Cuando estos genes, los genes supresores de tumores, no funcionan adecuadamente, esto puede pasar por cualquiera de estos cambios que habíamos dicho antes, y cualquiera de estos que habíamos dicho cuando hablamos de la toxicología de los metales, que aplica también a la toxicología de la toxicología específicamente cancerígena de las sustancias y agentes cancerígenos. Cuando estos genes están afectados por alguna de esas cosas, las células obviamente se ven liberadas de esos genes supresores de tumores y bueno, da lugar a la aparición del cáncer. También tenemos, y por suerte, genes reparadores del ADN, pero cuando estos genes eh, que reparan habitualmente el ADN, se encuentra con un ADN fallado y logran repararlo, está todo bien. Cuando no logran repararlo, conlleva en errores del ADN y que si no pueden arreglarlos, bueno, eventualmente estos genes reparadores del ADN se comunican con aquellos otros que hablábamos antes, con los genes supresores de tumores, interactúan y generan la apoptosis. Ahora, obviamente,
todo puede fallar, ya sea como podían fallar los genes supresores de tumores, también pueden fallar los genes reparadores del ADN, es más, fallan eventualmente, y bueno, y lo hacen con demasiada facilidad. Y cuando fallan justamente en un lugar que tiene que ver con un portón-cogen, bueno, pueden afectar a otros genes que codifiquen para lo que no deseamos que ocurra, ¿no? Bueno, para ir terminando con la tormenta, la carcinogénesis, recordemos, consta de tres etapas: la iniciación, la promoción y la progresión. Y es en esta última etapa, la etapa de progresión, que es ahí donde se va a ver la transformación maligna e implica la capacidad de invadir tejidos vecinos o a distancia. Esto es lo que llamamos la capacidad metastásica, ¿no? Bueno, hay cánceres heredables también por mutaciones en uno o ambos alelos. Hay análisis citogenéticos que ha permitido determinar que hay familias eh, que tienen, digamos, bueno, la desgracia de de tener facilidad para esto. Y bueno, seguramente ustedes como médicos conocerán casos, y yo también conozco algunos, en donde, bueno, en las familias tal cáncer es de una frecuencia realmente muchísimo más alta que en la población en general, ¿sí? Dice la fuente, que yo le voy a poner, dice que hay cánceres esporádicos, donde las alteraciones genéticas dependen de mutágenos ambientales, tales como virus, radiaciones o sustancias químicas. Es verdad, a mí también me hace ruido la palabra esporádico, sigue siendo la misma fuente y es como que dijera algo contradictorio con lo que dijo antes. Muchas veces los papers estos no están escritos por una sola persona y se arman estos líos, ¿no? Em, bueno, algo importante que quiero compartir con ustedes es esto, que el origen del cáncer es monoclonal. O sea, el cambio, basta con que el cambio negativo, con el cambio cancerígeno, el cambio carcinogénico, pero cancerígeno en específico, ocurra en una célula para que esta célula alterada se mueva de una forma anárquica y genere, de inicio a una generación de células anárquicas, que a su vez pueden producir cambios similares, como decíamos antes, en células vecinas o en tejidos luego migrando. Pero quede interesante el tema de que basta que una célula tenga algún error de estos causados por los protoncogenes, por una falla en los genes supresores de tumores, una falla en los genes de corrección, por una falla en que migró en la transcripción, migró un gen que dice encendido, migró de un lugar donde sí tiene que decir encendido y migró justo al lado de un protoncogen y pasa esto. Bueno, basta con que pase en una sola célula y que no nos produzca la apoptosis para que esto, bueno, se vuelva una locura. Nota de color. Miren qué hacen los japoneses, va, no ahora, hace unos años, ¿no? ¿Qué hacen los japoneses? Sí, esto es, si mal no veo, 22. No sé, dice: Japón mide los problemas causados por los rayos cósmicos. Usted sabe que los rayos cósmicos llegan dificultosamente, pero llegan a la superficie terrestre, y los rayos cósmicos son cosas tan pequeñas como protones. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ayer de todo lo que tenía que ver con, bueno, son los protones más o menos del mismo tamaño de un electrón, ¿sí? 1840 veces más pequeño y más liviano que un neutrón. Son protones, son partículas alfa, son núcleos de helio, también son pequeños. Esos mayormente son los que recibimos del Sol, aunque recibimos también del cosmos, ¿no? En general, también hay otros tan pesados como pueden ser núcleos de carbono o núcleos de hierro, pero alcanzan a nuestra atmósfera digamos, a nuestra litosfera, donde estamos parados nosotros, en una pequeña cantidad. La gran mayoría es parado más arriba por interacciones con
campos magnéticos, con interacciones con otras sustancias más arriba. Ahora fíjense lo que hacían los japoneses. Los japoneses, bueno, se pueden dar el lujo de hacer cualquier cosa y estudiaban esto. ¿Cuántos cambios de estos se producen por los rayos cósmicos? Y decían en, en esa publicación que estoy compartiendo con ustedes. En teoría dice, cada día se producen aproximadamente unos 100 errores en los sistemas domésticos. Y dicen ahí más abajo, estos desperfectos son menores y la gran mayoría perdón, en la gran mayoría de los casos son corregidos de forma automática por los sistemas de seguridad de los sistemas de hardware o sistemas de software. ¿Sí? Estos serían eh, los, estos genes reparadores, los genes supresores de tumores, los genes reparadores del ADN, ¿sí? Serían el símil de esto, ¿sí? Pero esto está ocurriendo aún con los aparatos, ¿sí? Fíjense que por ahí dice los errores producidos por rayos cósmicos han aumentado a medida que más dispositivos han adoptado semiconductores pequeños y de alto rendimiento. Tenemos semiconductores en dispositivos de alto rendimiento al alcance de la mano. Sí, sí, uno de esos es este que ustedes tienen ahí en la mano, el celular, y algunos otros, ¿sí? Y hay muchas computadoras, también computadoras de vuelo, ¿no? Que pueden ser alcanzadas por esta cuestión. Pero digamos, fíjense que esto tiene que ver con que un rayo cósmico tocó un componente, o modificó un uno por un cero en un programa y hubo un problema. Hubo algún mecanismo de corrección y entonces no pasó a mayores. Pero si no existe ese mecanismo de corrección, podría haber pasado a mayores. Esto me quería decir porque me da pie a compartir con ustedes este concepto de la relación causa-efecto y cómo lo miramos en las sustancias químicas en general y cómo lo miramos en las sustancias y agentes cancerígenos. ¿Cómo miramos, cuál es el modelo que aceptamos para las sustancias químicas en general? Es un modelo que denominamos determinista. No está determinado por la dosis. Está determinado por la dosis. Entonces hay una dosis umbral en donde de aquí, de esta dosis cero a esta dosis umbral, no pasa nada. Y después cerca de por aquí, ¿sí? Estará esa concentración máxima permisible que hablábamos ayer, esta concentración ambiental, no interna, ambiental, que tiene que ver con esa definición de concentración máxima permisible en el ambiente laboral que dice es la concentración a la cual la gran mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 horas en una jornada típica de 40 horas semanales y no sufrir daño apreciable. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces por ahí andará el CMP. Ahora bien, para las sustancias cancerígenas, no usamos el mismo modelo. Usamos este modelo que se llama modelo lineal sin umbral porque los efectos son probabilísticos, en palabra vieja son estocásticos, ¿no? Entonces, para, para este caso, el efecto es un daño, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de cáncer profesional. Para efecto cero, la dosis debería ser y es solo cero. ¿Por qué? Porque es probabilístico. Por todos los mecanismos que acabamos de conversar y de charlar y de recordar, fíjese que todo era bueno, pero puede ocurrir que un gen, puede ocurrir que un factor epigenético, puede ocurrir, o sea, puede ser, ¿sí? Y no significaba que ocurriese. Ahora, cuando ocurre en una célula y esa célula enloquece, ya está. A partir de ahí, el efecto, el efecto mayúsculo. O sea, digamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los agentes cancerígenos, con las sustancias cancerígenas o eventualmente con las circunstancias de exposición? Porque verán después que para algunas actividades no podemos determinar ni sustancia ni agente. Está pasando para esto que es como, se asemeja a una gigantesca ruleta.
no la ruleta es común que nosotros conocemos, sino una gigantesca ruleta en donde cada vez que nos exponemos, ¿sí? Cada vez que hay algún tipo de dosis, se produce algún tipo de efecto. Y este efecto puede ser corregido o no, y puede ser corregido una vez, puede ser corregido dos veces, puede ser corregido tres veces. Cada vez que nos exponemos, jugamos a la ruleta, ¿sí? Entonces es probabilístico. ¿Cuál es la probabilidad? No es una ruleta, como les decía, pequeña, es una ruleta grandísima, tiene muchísimos números, porque las variables son muchas, como acabamos de ver ayer y como sumamos hoy algunas otras variables. Las variables son muchas y muchísimas más. Y además después puede ocurrir que salga el número digamos, que nos haga perder, pero eventualmente no sé, se cortó el sistema en el casino. Digo, algún sistema de corrección de genes o algún sistema de reparación hizo que esto no funcionase mal, no funcionase, no tenga efecto y entonces zafamos. Pero ocurre que nosotros vamos acumulando, el expuesto va acumulando probabilidad, ¿sí? O sea, cada dosis, el efecto va a ir subiendo y va a depender ahora el desarrollo de su cáncer profesional, va a depender de todo esto que acabamos de hablar antes, va a depender de sus mecanismos, de sus eh, mecanismos de reparación, de su genética, de su salud en general, de comorbilidades, va a depender hasta de algún tipo de predisposición genética, va a depender de algún tipo de medicamentos que esté tomando, depende de un montón de interacciones con esos medicamentos, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, si esto es así, si el modelo es es modelo lineal sin umbral y estamos hablando de una ruleta grande, de 1000 números, ¿sí? Y entramos recién al casino. ¿Existe la probabilidad de que eh, le apueste, no sé, le apueste a cualquier número y en la primer bola salga el cero y estoy listo? O sea, ¿hay una probabilidad de que esto ocurra? Creo que sí, pero muy, muy ínfima. Claro, ahí está. Es la probabilidad, lamentablemente, es así como acaban de decir, yo no puedo decir que la probabilidad es cero. O sea, puedo decir que es ínfima, pero no puedo decir que la probabilidad es cero. Por eso utilizamos este modelo y por eso es el cuidado que vamos a tener con la relación de los trabajadores con las sustancias y agentes cancerígenos, ¿sí? Como ayer habíamos hablado un poquito de la IARC, de la Asociación Internacional para Investigación del Cáncer, que depende de la OMS, y habíamos hablado, ¿se acuerdan de grupo A, grupo 2B? ¿Se acuerdan que habíamos visto que muchos de los metales no estaban en el grupo uno sino que estaban en el 2B? Yo les hablaba de que íbamos a hablar hoy de eso. Tiene que ver con probabilidades. O sea, del grupo uno se ha visto que es altísima la probabilidad por los metaanálisis, por estudios epidemiológicos, muchas veces por estudios en animales, pero para este caso, para el grupo uno no. Se ha visto que eh, eh, hay prácticamente una correlación entre la exposición a la exposición continuada en el ambiente laboral, entre estos, laboral o no, pero en este caso nos preocupa lo laboral, ¿no? Entre estos agentes y el desarrollo de algún tipo de cáncer o algún tipo de modificación cancerosa. Esta información es de hace unos días, bastante reciente. En el grupo uno hay 128 agentes o sustancias, ¿sí? Y en el grupo 2B, fíjese la definición, es probablemente cancerígeno para humanos. O sea, está utilizando la probabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que hay hay una gran evidencia de desarrollo de cáncer en modelos o en animales.
efectivamente, ustedes saben que se está tratando de dejar la experimentación con animales, pero todavía en algunos trabajos se siguen utilizando. Entonces, en el grupo 2A están colocados los que son probablemente cancerígenos para humanos. Están ahí en la puerta, ¿sí? No hay evidencia suficiente en humanos, pero hay evidencia suficiente en animales de experimentación. Y en el grupo 2B es un paso anterior. Hay una mediana evidencia para animales y en modelaje, pero no existe suficiente evidencia, ni mucho menos, para humanos, ¿sí? Entonces, es cuestión de eh, eh, fíjense cómo la probabilidad se está metiendo hasta en la definición de los grupos. Y en el grupo 3 les cuento que hasta hace unos años este grupo se denominaba no cancerígenos. Bueno, como todo es probabilístico y hasta la Agencia Internacional para Investigación del Cáncer toma nota de eso, los pone como no clasificables, ¿sí? Eh, Antes esto se llamaba, no eran cancerígenos y ahora le ponen, bueno, no clasifica. ¿Sí? Entonces, eh, habitualmente nos preocupan, y en el mundo preocupan, los del grupo uno, ¿sí? Lo que no significa que no debamos tener en vista, y por eso se los contaba y por eso está en el libro, cuando aparece que están en el grupo 2A o 2B, se los contamos, ¿sí? Pero los más preocupantes obviamente son los del grupo uno. ¿Qué hizo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo con esto? La Superintendencia de Riesgo del Trabajo con esto desde antes de que existiese, tenía lo que se llamaba un registro de agentes y sustancias cancerígenas. La última vez que se actualizó fue allá por el 2017 con la resolución ahora no vigente, la resolución 844 del 2007, que bueno, se hizo un grupo de estudios y se determinaron las sustancias de interés, sustancias, agentes cancerígenos de interés para ese registro. Ocurre que luego por la resolución 81 del 2019, se crea el SBCC. ¿Y qué es el SBCC? Bueno, en el artículo primero de esa resolución le pone el nombre. Dice que es el Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos. En adelante llamado SBCC. O sea, se crea un sistema que yo ahora les voy a contar, que tiene muchos del registro anterior y muchos de algo que tal vez en algún momento crezca, ¿sí? Como ven ustedes, tenemos en el listado de agentes cancerígenos, tenemos sustancias, bueno, allá arriba tenemos sustancias que ya son conocidas y que son sustancias identificables, ¿no? Sustancias con nombre y apellido, con el número CAS, ven ahí, como yo les decía antes, perfectamente identificables, nombre y apellido. Tenemos familias de compuestos, perdón, como el cadmio y sus compuestos, ¿sí? Tenemos también tenemos también, como ustedes ven acá, todos los asbestos y otras sustancias. También tenemos, fíjense ahí, por primera vez aparece el humo de tabaco ajeno. Cuando se desarrolló esto, eh, allá en el 2017, no muchas jurisdicciones tenían normativa prohibiendo fumar en lugares de trabajo o eventualmente en bares o casinos. Lamentablemente esto todavía existen lugares en donde se prohíbe fumar y bueno, el fumador tiene un riesgo ya asociado, pero el no fumador se le suma esto y algunos estudios dicen que el humo de second hand, el humo de tabaco ajeno, tendría algún tipo de actividad aún mayor, actividad cancerígena aún mayor que, que el humo directo. Disculpe. En el listado que forma parte de nuestra normativa nacional,
También podemos ver que tenemos, por ejemplo, sustancias radioactivas y sus productos de decaimiento, el radio 224, ven que tiene, por ejemplo, cosas que antes tampoco existían, como los radionucleidos alfa, emisores alfa internamente depositados. Esto es, cuando estos radionucleidos, los emisores alfa, realmente las radiaciones alfa se paran con un papel, no tienen, no son como las radiaciones X o con las radiaciones gamma, pero el tema está que cuando son ingeridos, están en contacto con la mucosa y enseguida dan su energía al tejido. Y esa energía puede causar un daño, entre los cuales se ha observado que producen cáncer. ¿Sí? En general, todas las radiaciones ionizantes, X y gamma, y bueno, la radiación neutrónica que debe aparecer por ahí abajo también, eh, están consideradas también como cancerígenas, ¿sí? Y fíjese que la radiación ultravioleta, bueno, no nos debe, no nos debe sorprender encontrarla aquí, si bien antes no estaba, pero nos la debe sorprender encontrarla aquí porque la encontramos hace muchísimos años, está en el decreto 658 del 96, donde habla de trabajos con exposición a rayos ultravioleta, con exposición al sol, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que, digamos, es nuevo para el listado, pero no es nuevo para la normativa argentina en el sentido de considerarlo como enfermedad profesional. ¿Sí? Quería contarles este registro en sus anexos, este registro con este sistema de vigilancia, en sus anexos, ya va pidiendo información más adicional, más específica, y pide, por ejemplo, información sobre el responsable de higiene y seguridad, porque se espera que cuando uno mm, esté en contacto con cuando se trabaja con estas sustancias, haya algún tipo de vigilancia específica del ambiente laboral. Y eso es responsabilidad del responsable de higiene y seguridad, ya sea propio, contratado o como quiera que sea. También se pide información sobre el responsable de medicina del trabajo por idéntica razón. Se espera que algún tipo de acción sea tomada en cuenta. Basta con que sea alguna metodología de trabajo segura, ¿eh? O sea, muchas veces basta con cosas así. Digamos, se puede trabajar con cosas tan peligrosas como plutonio, pero tener un sistema de trabajo tal y una capacidad de ingeniería tal, de modo tal que se puede trabajar con eso y no enfermar. ¿Sí? También además de pedirse información sobre las sustancias cancerígenas y además de pedirse información sobre las personas expuestas o potencialmente expuestas. ¿Eh? Fíjense que dice por algún lugar eh, eh, digamos, que estas sustancias, que las personas que están expuestas a estas sustancias, bueno, dice expuesto o potencialmente expuesto, ¿sí? ¿Y por qué esto? Bueno, por esto que vamos a decir recién de la probabilidad, ¿sí? Pero fíjense que el sistema de vigilancia no solamente pide información sobre eso, sino que pide información sobre los estudios ambientales específicos. Y pregunta, frecuencia, el que está respondiendo a esto lo responde el empleador y se lo pasa a la ART. O si es un empleador autoasegurado, se lo pasa a la superintendencia directa. El empleador, el que está respondiendo, que arriba no lo puse, pero también se pide información sobre el responsable de los datos que se consignan en esta declaración. Eso también se pide, ¿no? No solo del médico, del responsable de higiene y seguridad, sino porque puede ser que ninguno de los dos sea el que se termina llenando todo el formulario, se pide información sobre ese. Bueno, se pide información sobre los estudios ambientales específicos. En frecuencia, ¿puede aparecer un cero? Sí, sí, puede aparecer un cero. No es lo deseable, pero puede aparecer un cero. De idéntica manera que pregunta sobre información de estudios biológicos específicos. Y cuando no hay estudios biológicos, como habíamos visto ayer, había
digamos, estudios de vigilancia epidemiológica, perdón, de vigilancia médica, de clínica médica, ¿no? Este, ¿Se puede poner cero cuando pregunta frecuencia? Sí, se puede poner cero. Pero bueno, nosotros, digamos, no nosotros específicamente en nuestra área, pero hay áreas, hay un área de prevención de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que se dedica a ver qué se está haciendo con esto. ¿Sí? Eh, También, como les decía, información sobre las medidas de protección, porque muchas veces con la suficiente medida de protección que tiene que ver, como les decía, con una modificación del método de trabajo o eventualmente con un elemento de protección personal adecuado, cambiado, cuando corresponde, bien utilizado, con la persona capacitada para hacerlo, con la persona con la posibilidad de cambiar el elemento de protección personal cada vez que no cumpla su función. No es que el elemento de protección personal hay que cambiarlo cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. No hay un número, es cuando ya no cumple su función. ¿Sí? Si todo esto ocurre, bueno, nosotros lo estamos preguntando y hay gente que lo está observando. ¿Cómo a esta altura del partido? Alejandro, Claro, como Al- imaginaba yo que Al- había algún tipo Alejandro, de... perdón. Sí, Ahí la compañera Tamara Ríos hizo en el chat una pregunta pertinente que dice, ¿a quién se le pide esto? Calculo que es sobre el formulario 2. Tamara, perdón, Ale, que me Sí, metí, sí, pero dale. sí, sí, así es, sí. No me quedó claro, no sé si me perdí yo, estoy medio distraída, pero no entendí bien a quién se le pide esto. Cuando decís esto, ¿a qué te referís? ¿A toda Ah, la la declaración? descripción, perdón, a la ¿Cómo? descripción de todos los puntos que ustedes estaban numerando, Bueno, como es una a ver. planilla. No es una planilla, digamos, tiene, para mejor comprensión tiene formato de planilla para mejor comprensión, pero en realidad son campos en un flujo de datos, ¿sí? Eh, que hay que llenar de determinada manera. Por eso algunos por ejemplo, como decíamos acá arriba, eh, la información sobre el responsable de higiene y seguridad y muy probablemente la tiene digamos, si bien hay otro que puede decir cuál es su número de quill, si está matriculado, cuál cargo ocupa en la empresa, eso lo puede decir otro, eh, fácilmente lo puede decir él. Lo mismo con el de medicina en el trabajo. Ahora, ¿quién es Los responsable? establecimientos, digamos, que están con estas sustancias o ¿Cómo? Se los me perdió. establecimientos, las empresas, los lugares que están Claro, con esta. todo establecimiento, se denomina establecimiento a todo lugar donde se desarrolle una actividad digamos, con fin económico o no, pero que esté alcanzado por la ley de riesgo del trabajo. Si está alcanzado por la ley de riesgo del trabajo, va a ser un establecimiento. El dueño del establecimiento, ¿sí? El dueño del establecimiento es el responsable primario de que esta información llegue. Ahora, ¿él puede derivar esto en alguien? Sí, puede derivar esto en alguien, puede derivarlo en el contador, puede derivarlo en el de higiene y seguridad, puede derivarlo en el gerente de producción, puede derivarlo en un abogado, en la asesoría legal, puede derivarlo a quien quiera, ¿sí? Pero esto se debe hacer, esta información se pide sobre los establecimientos que utilizan sustancias, agentes cancerígenos del listado ese que acabamos de ver, ¿sí? Y el responsable de que esta información llegue es el titular de la empresa. ¿Que llegue dónde? Como les decía, si está asegurado, que llegue a la aseguradora, porque la aseguradora nos lo envía a nosotros. Y si está autoasegurado, que llegue a la superintendencia. Espero haber contestado. Sí, Doc, perdón y les pido disculpas a los compañeros. Yo le quería comentar una cosa. Yo soy de Mar del Plata. Es bueno, porque realmente me moviliza bastante esto que está diciendo usted. Yo estuve en contacto con los sindicatos de guardavidas de Mar del Plata. Y una de Ujú, las cosas que más estaban preocupados es porque realmente tienen eh, no tienen medidas de protección de ningún tipo. Acá la municipalidad son sus empleadores
Los dos son muchos trabajadores, a más de 3.000, donde, bueno, han elevado la superintendencia a situaciones ya catalogadas de melanomas y otras lesiones este, en la piel, y realmente están desprovistos de todo, de todo, de todo. No tienen ningún elemento de protección para nada. Esto no se habla acá, no se tiene en cuenta ningún factor de exposición a las radiaciones. Bueno, hay ya cuestiones de fotoenvejecimiento de la piel muy notorias, también situaciones de conjuntiva, y bueno, nada de esto está Mm. todo en la deriva, digamos, acá, y, y no se reconoce nada. Por eso, la verdad, me llama mucho la atención esto, que la municipalidad entonces debería elevar todo esto Mira, digamos, a la em, superintendencia. sí, acá hay un problema. Tenemos un problema. Desde el punto de vista del decreto 658, Ujú. el cáncer de piel y las lesiones, eh, eh, no me acuerdo cuál es la lesión específica, bueno, ahora no importa, pero lesiones, creo que dice de células escamosas, el Sí, sí. 658. Em, Estas lesiones están reconocidas como enfermedades profesionales. Si están reconocidas como enfermedades profesionales, lo que se espera del empleador es que no es que espere a que se desarrolle la enfermedad Bueno, profesional, te espero. sino que, sino que establezca los mecanismos de protección, como por ejemplo, básicamente sombra y protector solar, ¿no? Básicamente en el caso que vos me estás planteando. Esto, si no ha sido receptado, tiene que volverse a plantear y volverse a plantear y volverse a plantear con toda la fuerza, porque ya está receptado esto, ya está reconocido que estas lesiones, ya desde el 96, no es que ahora, que cuando aparece esta resolución, desde el 96 está reconocido Se que, reconocieron bajo pedido, pero en cuanto a la prevención, no, nada. No, bueno. los chicos tienen que llevarse sus sombrillas. Bueno, no les quiero extender, pero bueno, les comento esto porque bueno, nada, acá vamos a ver si podemos progresar con eso. Yo tenía ganas de hacer la tesis sobre eso. Hubo problemas de público conocimiento en cuanto a ver si se podía garantizar los puestos de trabajo, así que esto quedó en tercer plano. Pero bueno, es un tema súper interesante porque realmente hay mucho por hacer y están muy desprotegidos. Bueno, nada más le quería comentar eso. Bueno, te agradezco, Tamara. Si querés hacer un trabajo sobre eso, bienvenido será, puede ser un aporte. Y le vuelvo a reiterar, no cejen en los intentos de que porque hay la ley de contrato de trabajo, no estoy hablando ni siquiera de la ley de riesgo del trabajo, no estoy hablando de la ley de higiene y seguridad del trabajo, estoy hablando de la ley de contrato del trabajo. Tiene un artículo que dice que se llama, que tiene lo que los abogados denominan principio de buena fe. ¿Qué dice? Se espera del empleador que sea un buen empleador y del trabajador que sea un buen trabajador. ¿Esto qué significa? Significa que hay un principio de buena fe, que si yo hago las cosas como trabajador, tal cual como vos decís, vos ejercés el deber de cuidado. Vos como empleador ejerces el deber de cuidado y está estipulado así, tipificado así en la ley de contrato de trabajo. Dice deber de cuidado. Entonces, ni siquiera hace falta retrotraerse a. Está bien, son muy válidas nuestras normativas sobre riesgo del trabajo, pero fíjese que ya antes estaba pensado esto cuando se formulaba el contrato de trabajo, que se espera que el empleador sea un buen empleador y que el trabajador sea un buen trabajador. Y el empleador va a ser un buen empleador si ejerce su deber de cuidado, que lo tiene, ¿sí? Lo tiene por ley el deber de cuidado. Entonces, como vos decías, y esto aplica para todo, ¿no? No solamente para el caso que presenta Tamara. Eh, si el empleador no ejerce el deber de cuidado, tiene que esto primero tiene que ponerse en comunicación del empleador, y si el empleador no lo ejerce, en comunicación de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿sí? Sea cual sea el deber de cuidado. Nosotros, a través de, eventualmente, si es un territorio federal, a través, ¿no?
nosotros mismos. Artículo 75, Ley 20744 de deber de seguridad. Exactamente. Así que bueno, gracias Jorge Oyuela. Así que digo, no dejemos caer esa bandera de, bueno, como no nos dieron bolilla muchas veces, bueno, y sigamos molestando porque se debe de existir. Sí, ¿alguien quiere hacer un otro comentario? Yo ya terminaba, por eso había puesto esas personitas que pensaban y hablaban porque imaginaba que a esta altura del partido queríamos compartir pensamientos y hablar. Se ve que Doctor, buenas solamente estamos noches. compartiendo pensamientos. Ah, ahí estamos. Alguien Ah, habla. Hola. buenas noches. Muy interesante la clase, tanto la de usted como la que dio el técnico radiólogo Yuela. Le hago una consulta más puntual, práctica con respecto a los exámenes periódicos. En un trabajador expuesto a radiación ionizante, por ejemplo, un técnico radiólogo. Uno puede pedir hemograma con reticulocitos. La consulta es que tenemos a veces una diferencia de opiniones de los médicos donde trabajo, es si hacerle o no la radiografía de tórax a ese trabajador. O sea, si uno considera lo que usted dijo en un momento de la parte de probabilidades, que si justo la mala suerte que toque el doble cero, hacer una sola placa implicaría que este trabajador le sumemos una exposición extra y pueda tener una chance más de desarrollar un efecto carcinógeno. Mi pregunta puntual es si en esos trabajadores lo que corresponde es obviar los estudios por imagen en el examen periódico. No sé si entiende la pregunta. Bueno, no sé. Mm, ¿Se entiende perfectamente? No sé si Jorge sí. querés contestar la voz. Eh, Usted es el docente, yo solamente le transmití una pregunta, no me quiero meter. Hemos respondido sobre eso cuando estaba también en Curso García. mira, Matías, Mm, eh, todo en esto que tiene que ver con probabilidades y con las radiaciones ionizantes, pero y con todas esto es costo-beneficio, digamos, en cuestión de hacer exámenes periódicos es costo-beneficio. Entonces, si nosotros hacemos recuento de reticulocitos y no da correcto. Si tenemos una clínica, porque esto no es simplemente análisis y llenar un formulario autoadministrado en un camioncito que manda la RT a la puerta del hospital o la puerta de la fábrica, y dígame su nombre, bueno, firme acá y váyase. Eso no es un examen médico periódico. Eso es un como sí. ¿Sí? Examen médico periódico tiene que ver, tiene que haber una interacción entre el médico y el trabajador. Entonces, si en esa interacción el médico va eh, descubriendo eh, que hay clínica que amerite investigar de alguna otra manera, como por ejemplo por imagen, ¿sí? Eh, si hay clínica que lo amerite, bienvenida sea esta investigación, ¿sí? Ahora, si no hay clínica que lo amerite, ¿sí? Eventualmente podría eventualmente eh, em, eh, tenerse en cuenta esto que vos decís. Ahora, lo que yo te digo es, ese disparo adicional a ese trabajador es el mismo disparo adicional que me dan a mí cuando me dice, uy, disculpe, mire, salió movido o no salió bien o me olvidé de ponerle la mano así y la tenía que tener así arriba del potterbuki. Y entonces me hacen otro disparo. O sea, todos estamos expuestos digamos, a esa exageración, ¿no? Digamos. Ahora bien, lo más importante acá es la clínica. La clínica es mandatoria, ¿sí? Si la clínica indica que si la persona tiene síntomas, sintomatología que nos va indicando y hace tiempo que trabaja, o em, también podemos ver cómo está compuesto el servicio, ¿no? Porque también estaría bueno que el médico laboral que pueda ver, pueda caminar un poco por los lugares donde ocurren las cosas, por los lugares de trabajo, ¿no? Eh, eh, entonces, de ahí devendrá su visión de cuál es el riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo al que está expuesto? Entonces,
eh, probablemente pudiera tomarse en cuenta eso, pero tiene que ser muy fundado, porque tanto para aumentar la frecuencia como para disminuirla en función de lo que marca la resolución 37, hay que fundamentarlo. Fíjense que la propia resolución 37 dice que cualquiera puede presentar un examen alterno. ¿M? Una forma de vigilancia de la salud alterna, pero debe fundamentarla, ¿sí? O sea, la resolución 37, sí, del año 2010, sí, que algún día habrá que modificarla, ya tiene metido dentro de sí este germen que dice, bueno, si yo fundamento muy bien, puedo aumentar la frecuencia o puedo disminuir la frecuencia, pero no es recomendable en cuanto a lo que, a lo que nosotros buscamos, que es el cuidado de la salud de los trabajadores. ¿Puedo ampliar un poquito, Ale? Adelante, por favor. Específicamente por lo de radiación, los exámenes periódicos del anexo 1, ¿a eso te referís, Matías? Sí, exactamente, Bien, que bien. modifica, tenés el examen base y la duda era si los radiólogos, obviamente en base a la clínica se justifica o no pedir la placa, pero en una persona que no justifica pedir placa porque no tiene síntomas respiratorios, ¿es válido o realmente les ponemos un riesgo una placa de más? Por eso era la pregunta. ¿Sos de Rosario? Sí, de Rosario, sí. Nosotros tuvimos una consulta en su momento de Rosario, del autoseguro de Rosario, y bueno, a ver, desde las radiaciones, lo que te dijo Alejandro es excelente. De las radiaciones, si recuerdas la clase, teníamos tres tipos, o tres categorías, mejor dicho, de exposiciones. Las ocupacionales, que es en el caso que vos estás orientando, ¿sí? Las médicas y las del público, ¿sí? Cuando uno es trabajador, está bajo la limitación de dosis de ocupacional. Ahora, cuando nos hacen los exámenes médicos en salud, somos pacientes. Entonces ahí estamos bajo las médicas. Vos te acordás que yo te dije que las médicas no tienen limitación, porque prima lo que te dijo recién Alejandro, el principio de justificación de la práctica, en tanto o en cuanto el beneficio versus el costo, o el detrimento que esa irradiación va a producir. ¿Sí? Ese es uno de los principios. Por consiguiente, además, las exposiciones médicas, que no tienen limitación, no se suman para la estimación de dosis ocupacional. ¿Sí? Entonces, todo esto que es un embrollo, o parece ser un embrollo, la respuesta es una cosa cuando sos paciente, otra cosa cuando me radio cuando estoy trabajando. ¿Eh? En ocasión de trabajo, que son las ocupacionales. Lo que vos muy bien dijiste, un examen periódico del anexo 1 se hace para hacer un control general que no solamente es para el agente físico radiación ionizante, sino que también va a evaluar nuestra vigilancia en salud para otro tipo de agentes o enfermedades. ¿Fui claro o te lo embrollé lo que te había dicho Alejandro? No, 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 fueron claros. Y la última consulta es, por ejemplo, un técnico radiólogo que no tiene ningún síntoma o criterio respiratorio para yo pedir una placa. Y esa placa considero que el riesgo es mayor que el beneficio. No la pido. Después la superintendencia, cuando audite el lugar que uno trabaja, no va a generar, por ejemplo, ninguna multa al evitar esa placa si justificamos que no tenía ningún síntoma respiratorio en el momento del examen. Yo trabajo en autoseguro municipal, trabajo en la parte de la municipalidad. Y estamos con la coordinación nueva, charlando con la parte de radiología, porque lo Algo vamos a tipo citar. Berreta Sí, y... exactamente, exactamente. Lo vamos a citar pronto y teníamos con la coordinación esa inquietud en los pacientes asintomáticos, la placa de tórax. Hace más o menos 5 años que le respondimos esto a Berreta y a la subjefa.
Viste que era por el mismo caso, perdónale, pero bueno. No, a ver, una cosa son los exámenes médicos, ¿sí? En salud y otra cosa es la dosis ocupacional. No se suma la estimación de dosis, no se suma. ¿Eh? Acá prima, como te dijo Alejandro muy bien, el criterio médico. En cuanto a lo que es la vigilancia en salud, no te voy a decir, a ver, magnitudes unidades porque es lo mismo que te diga nada, pero es un 0,02 milisievert en unidades y magnitud, lo que representa una placa de tórax. Eso justifica la práctica por el beneficio que implica, en el caso que vos estás diciendo. ¿Eh? Los radiólogos yo sé que no quieren porque dicen yo que trabajo con dosímetro, a ver, es lo mismo, yo no me voy a sacar una Tal cual. radiografía con el dosímetro. ¿Mm? Eso es lo que, eso es lo Perdónale. que quería, eso es lo que quería llevar como ejemplo, eh, que básicamente, digamos, tanto los radiólogos como los técnicos en medicina nuclear no vamos cuando vamos a sacarnos una placa, no vamos con el dosímetro, porque estamos yendo como pacientes. ¿Qué va a hacer la superintendencia si no está la radiografía? Le va a llamar muchísimo la atención, va a hacer 2 millones de preguntas y va a tener que estar muy justificado. Em, Porque, como bien decía Jorge Oyuela, los exámenes complementarios, que son los del anexo uno, ¿sí? Están apuntados a, bueno, acá tenemos algo específico, lo vamos a ver específico, pero esto específico podrá estar impactando en algo más general en la salud del trabajador, vamos a investigarlo. Y esa es la idea de los análisis del anexo uno, llamados complementarios, está el específico y complementario. Así que recomiendo hacerlo. Ahora, si eventualmente, porque yo sé la gente que trabajábamos con sustancias, sí, con radionucleidos o con radiación ionizante, somos muy especiales y somos medio cabezones y qué sé yo. Si tienen mucho problema con eso, yo les sugiero conversarlo con el área de exámenes médicos de la superintendencia, ¿sí? Pero es esto, digamos, básicamente no vamos con el dosímetro a sacarnos la placa. Perfecto, muchas gracias. Porque nos pasaba hace un tiempo que cuando hacíamos los exámenes los técnicos radiólogos, por decir, la mitad se hacía la placa y la otra mitad nos empezaba a cuestionar de por qué le pedíamos placa cuando estaban expuestos a radiación. Y se nos complicaba poder después hacer un cierre de los exámenes porque nos quedaban incompleto la cuestión radiográfica. Pero ahora con la explicación de los dos me quedó más claro para futuro A ver, próximo cómo. tampoco la cuestión es llegar al conflicto y al ápice del conflicto, ¿no? Si la persona se niega y se niega y se niega y se niega, bueno, se explicará eso y quedará eso como referencia, ¿sí? Digamos, cierra digamos, lo que se denomina la campaña. No hace falta llegar al conflicto o obligar a la persona o sancionarlo, lo que sea, ¿sí? Pero por costo-beneficio, este, correspondería que la persona entienda que en ese momento no está siendo radiólogo, no está siendo técnico en medicina nuclear, sino que está siendo paciente. ¿Sí? Muchas Bueno, gracias a los dos por la respuesta. gracias a vos por traer el tema. Eh, Quería pasar ahora, si me permiten, eh, y si yo lo encontrase, así acá está, a compartir con ustedes. eh, a ver si puedo compartirlo porque sí, acá, pantalla completa, a ver si ahora se va a ver con pantalla completa. No, sí, ahí sí, ¿no? Quería compartir Sí, con ustedes em, brevemente, vamos a ir digamos, a vuelo de pájaro, em, cómo hicimos y en qué universo creció la última versión, la quinta versión de este libro llamado Criterios para el monitoreo de la salud de los trabajadores expuestos a las sustancias químicas peligrosas, que ustedes lo tienen a disponibilidad en PDF en la página de la superintendencia.
y contarles simplemente que eh, lo que hicimos fue un trabajo de muchos años. Ahí aparecen, como les decíamos, como ya hemos visto, las concentraciones máximas presibles, que, bueno, también hemos tomado del Instituto de Higiene y Seguridad de España, de la CGIH. Estos son los valores de referencia, estos son los valores de referencia ambientales, ¿no? Cuando se habla de estos valores, fíjense que lo que dice el párrafo, estos límites no son valores a alcanzar, eh, no es una carrera para alcanzar la concentración máxima permisible, y entonces por debajo de eso, por ahí estoy bien, y ya está. No, no necesito hacer ningún tipo de medida de corrección, no tiene que ser tan bajo como se pueda. eh, eh, y la única forma de saber el impacto a la salud de un trabajador expuesto a cualquier sustancia, ya sea las mencionadas en la guía que ahora les voy a contar cuál es, o en las que, aún en las que no se han incluido en esa guía que les voy a contar cuál es la realización de exámenes médicos en salud. Dado que la dosis interna y su impacto, como decíamos ayer y como dijimos hoy, y su impacto en la salud incluye diversísimas variables, ¿sí? Entonces, la única manera de saber la única manera de separar salud y enfermedad es a través de los exámenes en salud que propone la normativa, ¿sí? Fíjense que esa guía, que tiene una chorrera de sustancias, cientos y cientos de sustancias, dice, las sustancias que no están en esta guía de CMP, de concentraciones máximas permisibles, no deben ser consideradas como no peligrosas o tóxicas. Dice, cuando no están, lo que se debe hacer es se debe revisar la bibliografía médica y científica, ahí viene la clínica, para identificar los potenciales efectos adversos, ¿sí? Y dice esa guía que también es aconsejable realizar estudios preliminares de toxicidad. En cualquier caso, es necesario estar alerta a los efectos adversos para la salud de los trabajadores que pueden estar implicados en el uso de sustancias nuevas. Y esto va a ocurrir cada vez con mayor frecuencia por los nanomateriales. ¿Saben qué guía, qué párrafo de guía les estoy leyendo? Les estoy leyendo un párrafo de la resolución 295 del 03, que es la que vamos a actualizar, pero muy probablemente siga teniendo estos párrafos, que son de importancia supina, ¿verdad? Bien, a ver, para el libro este de toxicología laboral hemos tomado muchas fuentes, como les decía, la Agencia Europea ECA, PubChem, IARC, muchísimas otras, ¿sí? Cuando hemos puesto el índice de biológico de exposición porque en el libro se sugieren acciones y, y, y estas acciones tienen que ver em, con límites específicos, y esos límites son los límites legales. Entonces tuvimos que poner los límites del 2003. Cuando se modifiquen, se modificará, ¿sí? Esto ocurre así, lo que no debe ser obstáculo que para es que si el médico o si eventualmente el servicio médico interpreta que hay valores más protectivos para la salud, pueden ser tomados estos como nuevos parámetros de acción, ¿sí? Porque muchas veces las acciones que se sugieren son apartar durante un tiempo al trabajador del lugar de trabajo, o cambiar de lugar de trabajo, bueno, diversas acciones que tienen que ver, o bueno, la acción primigenia que tendría que ser mejorar el lugar de trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo. Como les decía ayer, bueno, cuando decimos MP nos hacemos referencia a la 295, cuando decimos BLA-ED a los límites de España del 2021, y TLB a los de la CGIH del 2021. Antes de entrar en un universo de metabolitos y cosas así que propone la guía, y ya vimos algunos, les propongo hacer foco en algún planeta específico para decir en qué ámbito han nacido estas guías. En 1999 se publica la primera. La primera guía que se publica
lo hace en soledad el doctor Nelson Albiano. Algunos de ustedes lo han conocido, algunos de ustedes lo habrán escuchado nombrar. Es el padre de la toxicología laboral en nuestro país. Lo hizo él a pico y pala para determinar los valores y las acciones a realizar, porque era una pregunta que las aseguradoras o los empleadores autoasegurados hacían, bueno, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Y cuando lo hago y determino que esto está por fuera de los límites, ¿qué es lo que hago después? Esto nació en un submundo, en un universo en el cual existía ya el decreto 658 de la listado de enfermedades profesionales, existía la resolución 444, que es la precursora de la 295, donde está el listado de todas las sustancias que tienen concentración máxima permisible, ¿sí? Eh, y en un estadio en el cual primigeniamente una resolución, no importa, el 54, establecía eh, una periodicidad y, y un nivel de atención sobre determinadas ramas de actividad, porque era la primera vez que se hacían estos exámenes de esta manera, o sea, específico para el riesgo y luego, y si había específico para el riesgo, el general, el complementario, lo que se llama del anexo uno. ¿Sí? Antes solamente había exámenes generales, radiografía, que se llamaba breugrafía, decía el 351, sangre completa, orina completo, plomo, cadmio, mercurio y alguna otra cosa más. Ahora era la primera vez que se hacía de esta manera, se establecía un cronograma por rama de actividad y se establecía algunas pequeñas guías sobre eso. Bien, pasa el tiempo, pasa mucho tiempo y se hace la cuarta edición. Esta edición la hace el doctor Nelson Albiano en colaboración. También esa guía nace, obviamente, con la compañía del 658, ya con la compañía de la 295 actualizada. La diferencia entre la 444, la resolución 444 y la 295 es que en la resolución anterior, en la 444, se decía, se presentan los índices biológicos de exposición. Era como una presentación en sociedad, ¿sí? Acá en la 295, aunque muchos no leen en profundidad, los índices biológicos de exposición están puestos como una obligación, ¿sí? Como una obligación y con su efectivo parámetro de referencia. ¿Sí? Bien, también nace en un estadio donde ya la 54 no existe, existe la resolución 37 del 2010, existente hasta ahora, en donde por familia digo, por algunos determinados sustancias, pero por familia también hace referencia a la periodicidad. Estos exámenes serán semestrales, estos serán anuales, estos serán cada 2 años. Y donde proponen que, como les decía, si alguien encuentra otra forma de hacer las cosas, bueno, lo justifica y lo hace. ¿En qué universo nace la versión quinta, la versión de este año, 2024? Y bueno, también emparentada con el 658, también emparentada con la 295, aunque en algún momento se va a ir modificando por respecto a las sustancias químicas. También con la 37 del 2010, que hace que todos estos exámenes se aten mucho al 658, pero suma esto, el sistema de vigilancia de sustancias y agentes cancerígenos. Entonces, les muestro cómo funciona esto. Ustedes después verán, seguramente si a alguien le interesa el diclorometano que está dentro de los hidrocarburos alifáticos sustituidos, va a ir directamente al diclorometano y va a hacer clic ahí y va a ir a la página 153. De todos modos, yo les sugeriría que se lean un poco sobre las generalidades de las cosas. Ahí se van a encontrar con, bueno, con información que tiene que ver con las características, algunas de ellas las hemos dicho ayer, con usos y exposiciones, algunas las hemos dicho ayer, pero solamente algunas, ¿sí? Eh, hablando de estas cuestiones, también se van a encontrar con lo que hablábamos ayer, toxicidad aguda, crónica, manifestaciones agudas, ¿sí? También van a encontrar en la familia de las sustancias qué es lo que
qué es lo que se espera encontrar. Esto para la familia de sustancias. Después va a ir específicamente al clorometano, ¿sí? Con su CAS, con su DNI, y le va a decir cuál es la característica, cuál es el valor de referencia, que es lo que compartimos ayer, uso y exposición específicamente de esta sustancia, cuáles los síntomas de intoxicación aguda y de intoxicación crónica. Y le va a decir si es o no, si hay o no algún tipo de, adición, de información adicional. Para este caso, fíjese que dice que la IARC dice que está en el 2A y la Agencia Europea ECA lo consigna como sospechoso de disruptor endocrino. ¿Sí? Em, Así es como después se van a encontrar con estos valores de referencia, como les decía, cuando aparece ahí el IBE, ¿sí? Carboxiemoglobina, cuando aparece el IBE es el valor que se tomó para, como límite límite legal. Los otros valores son valores de referencia. Uno no necesariamente tiene que actuar esperando el valor límite, ¿sí? No son techos a alcanzar, ¿sí? Y acá es donde les decía que en función de los valores sugieren conductas a adoptar. Por ejemplo, la exposición de hidrocarburos dice, bueno, la RT procederá de acuerdo a la normativa vigente, el área médica evaluará la necesidad de alejamiento transitorio del puesto de trabajo. Ven ustedes que en la guía, esto no es normativa, es simplemente una guía, en función de si la exposición digamos, si los efectos de la exposición son leves o si son cada vez más marcados, em, va haciendo sugerencias cada vez con mayor intensidad, ¿sí? Eh, Fíjense, no lo vamos a ir, pero cuando el examen periódico aparecen, por ejemplo, fíjense en el último caso, algunas de las siguientes hematosis y alteraciones, bueno, el RT procederá, el área, y ahí lo que ponen directamente es, bueno, el área médica evaluará la necesidad de alejamiento y habrá tratamiento y control médico, ¿sí? O sea, obviamente, si ya aparecieron las lesiones, tratamiento, que corre por cuenta de la RT, y control médico, que también corre por cuenta de la RT, pero no necesariamente el médico del trabajo, o el médico del establecimiento, el médico laboral, está exento de seguirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede colaborar, ya sea con la salud del trabajador, ya sea con todo el mecanismo, con el sistema, en cuanto a, bueno, eventualmente, por ejemplo, que no existan altas tempranas, por ejemplo, ¿sí? Eh, en el libro de toxicología laboral hemos incluido algunas generalidades sobre seguridad y salud del trabajo. Espero que si tienen tiempo las lean. Hemos incluido algo sobre metodología de trabajo. Hemos incluido algunas notas que se nos ocurrió poner como la naturaleza de las cosas o como rápido y bien, que es como habitualmente se trata de trabajar se nos hace trabajar en los laboratorios de análisis clínico, ¿sí? Pero hay una forma de hacerlo como se debe bueno, y tratamos de compartirla. Y algunos aportes a nuevos en el 2021, tal vez ahora ya no lo sean, al trabajo con sustancias químicas peligrosas. Y en el anexo 1 hemos em, hemos decidido, yo creo que no hay tiempo ahora como para que les cuente, mi intención era contarles específicamente cómo funciona el sistema globalmente armonizado, pero en el anexo 1 hemos decidido mostrarles el sistema globalmente armonizado que es eh, de aplicación obligatoria en el sistema de riesgos del trabajo. eh, a partir del 2017, nosotros lo presentamos en el 2015, pero en el 2017 cobra su plena vigencia y tiene que ver con la comunicación de peligros, ¿sí? Para después hacer gestión de riesgos. Comunica peligros. Entonces comunica peligros a través de, por ejemplo, estos pictogramas, ¿sí? Por ejemplo, cuando aparece este pictograma, este pictograma, fíjense que dice ahí, ¿sí? Puede ser sensibilizante respiratorio, nada más, ¿sí? Peligro por respiración, pero también puede ser carcinógeno, mutagénico o teratógeno, ¿sí? También, bueno, existen otros que son más conocidos, comburente, combustible, gases a presión, explosivos,
Cuando aparece obviamente, seguramente todos sabrán a qué significa, habla de toxicidad aguda, de peligro de muerte, ¿sí? Pero básicamente quiero contarles que no se construye la etiqueta. Todas las sustancias que utilizamos habitualmente, en la gran mayoría, el 99,9% de las sustancias que utilizamos en la industria, ya están conocidas, ya tienen su ficha de datos de seguridad, deberían tener su ficha de datos de seguridad según el SGA, porque es de aplicación obligatoria dentro del sistema de riesgo del trabajo argentino. O sea, cualquier establecimiento alcanzado por el sistema de riesgo del trabajo tiene que cumplir con el SGA, y el SGA tiene dos cosas, tiene estas formas de le puedes presentar las etiquetas, no hay tiempo ahora de mostrárselas, y de establecer la ficha de datos de seguridad que tiene 16 ítems, uno de los cuales es, por ejemplo, atención médica, atención ante emergencias, o atención ante derrames, o atención, cómo se debe comportar para la extinción de incendios. Y esto no solamente sirve para la capacitación de los trabajadores, sino que sirve para los llamados primeros respondedores, para el primero que va a responder a esto ante un derrame de una sustancia, ante un incendio de un establecimiento, ¿sí? Y bueno, entonces me pareció importante hacer ese anexo. Y en la sección 10 pusimos todas las sustancias y agentes cancerígenos que no estaban antes en las otras guías, que no están en el 658, pero sí están en la resolución 81, ¿sí? O sea, que están dentro del sistema de vigilancia y control de sustancias y agentes cancerígenos, ¿sí? Entonces, por eso verán ustedes que aparecen todas estas, como les decía antes, ¿sí? Sustancias y agentes cancerígenos, ¿sí? Fíjense que a veces hay arriba de todo, dice colorantes que se metabolizan la benzidina. Nosotros sabemos que la benzidina es cancerígena, pero hay muchos colorantes que a través de su metabolismo eh, terminan en benzidina. Bueno, esos colorantes también se están dejando de usar, pero están puestos ahí. Como por ejemplo, ¿no? Como para decirles que no hay solamente sustancias, sino que hay familias de sustancias o identificaciones. O fíjense ahí, por ejemplo, la clasificación de carbón, ¿sí? Muy probablemente por los policíclicos aromáticos que se producen en esto, o por el alquitrán, por las partículas de carbón que vienen. Pero como no se puede determinar específicamente, se habla de la tarea, gasificación de carbón. Y, por ejemplo, ahí minería subterránea de la hematita, muy probablemente por los polvillos, muy probablemente por el radón radioactivo, sí, probablemente, pero como no se puede determinar específicamente, se pone así, ¿sí? Y bueno, los otros, los nuevos novísimos, los radionucleidos por ejemplo, el humo de tabaco ajeno que ya se los había contado, ¿sí? Nada, quería contarles eso. Por ejemplo, el benzoapireno, que es básicamente uno de los indicadores de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ahí verán ustedes que tiene su referencia, sus valores de referencia y el examen clínico, y eso lo van a encontrar ¿en dónde? Lo van a encontrar acá, entran a la página de la superintendencia, van ahí donde dice capacitación, hacen clic en capacitación, se abre otra ventanita que dice esto, aula virtual, SRT Capacita, Toxicología Laboral y SGA. Que cuando vayan a SGA van a ver todo lo que no tengo tiempo de contarles ahora. Cuando van a Toxicología Laboral se abre esto, ¿sí? Y hay una pequeña presentación de qué es Preventor Laboral. Y cuando hacen clic ahí en toxicología laboral, criterios para el monitoreo de la salud de los trabajadores, se les abre esto que da una pequeña presentación del libro, y como ven ahí abajo está disponible la descarga gratuita en PDF de esta guía. Lamentablemente todavía no está prevista su impresión. Lamento haber corrido, pero a ver si hay tiempo para preguntas, o bueno, cada uno tendrá que hacer sus cosas. Muchísimas gracias. Alguien que decía por ahí que la persona está de Mar del Plata. Tenga en cuenta este correo electrónico, ayuda@srt.gov.ar. A través de ahí, muy probablemente tengamos posibilidad de contacto. ¿Sí? Bueno, También muchas está a gracias. través de nuestras redes, pero digo, consulta nuestras redes porque tenemos mucho material, pero bueno, esa es nuestra forma de contacto. Espero no haber corrido demasiado, no haberlos aburrido demasiado.
Ya compartimos el manual que bajamos de la superintendencia, Alejandro. Ya lo compartí por el chat. Lo pueden ver en directo, leerlo, usarlo desde ahí, o ya lo hemos enviado mientras lo estabas mostrando, se los envié Estaba por, pensando. por el chat de acá de la clase. Luego, ¿Y cuánto le vamos a Guillermo para que podamos gastar Gracias, plata? Jorge. Porque Gracias, Isabel, Jorge. viene. ¿algún comentario, alguna pregunta? Realmente nuevamente una clase muy didáctica, Alejandro. Felicitaciones. Realmente para nosotros un lujo. Muchísimas gracias. Muchas Eh, gracias. Gracias a después, todos ustedes por aguantarme, ¿eh? eh, después te enviamos, te vamos a enviar el link de nuestro canal de YouTube donde queda la clase y te vamos a enviar por forma personal el chat también las clases para que vos las tengas y puedas utilizar. ¿Firmaste? Gracias. Dani, deja de ser lío. Deja de ser lío y te va a tu casa. Gracias, gracias. Bueno, Gracias. si no hay, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, les recuerdo que el próximo miércoles entonces es la reunión para la evaluación. Envíen antes sus 4 informes previos a la reunión del día miércoles. El día miércoles se va a trabajar de manera grupal y luego en la sala única, ¿m? eh, donde veremos y discutiremos distintos, los distintos casos. Y el día jueves la clase va a estar a cargo del doctor Mariano Musi. Yo no voy a estar esa semana, voy a tratar de conectarme, ojalá pueda, pero si no, quedan trabajando con los dos colegas de la carrera. Nuevamente, Alejandro, muchísimas gracias. Se va a poner en contacto Luciana por los aspectos formales de A tu sobrino. evaluar la clase y la certificación. Bueno, a todos y a todas que tengan unas buenas noches. Muchas gracias por estar. Buenas noches. Como siempre, buen descanso y una más rica cena y que la disfruten. Nos vemos Chao, nos pronto. vemos. Muchas Hasta Gracias, gracias. doctor. la próxima. Chao. Gracias, Alejandro. Bueno, Gracias, gracias, doctor. Muy buena clase. Chao, hasta Hasta Jorge, luego. luego. por tus aportes Buenas también. noches, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias por la clase. Chao, chao a todos.